Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Estamos para el 29 de marzo. Si este fuera año bisiesto, tendría 29 de febrero. A un mes y 10 días del verificativo de las elecciones para gobernadores y para alcaldes. Ya han pasado las fiestas de carnavales. Después de las elecciones de alcaldes y gobernadores y asambleístas y concejales, vendrá Semana Santa, de manera que ya en la práctica va a empezar la campaña de las agrupaciones políticas, de los partidos políticos, para buscar no solamente ganar la gobernación o no solamente ganar la alcaldía, sino también tener la mayor cantidad de concejales, concejalas, asambleístas, ahí no tengo que decir más nada, asambleístas son varones y mujeres, para poder tener estabilidad en la gestión. Porque si no, un alcalde sin mayoría de concejales, medio difícil. Pero pueden hacerse alianzas, pueden hacerse acuerdos o negociados para que se sume el número de concejales de los que tenga el ganador y pueda tener mínimo 6, porque en el Consejo Municipal no todo se define por 2/3, mínimo 6, pero 2/3 son 7, bueno, no es mucha la diferencia, pero deben buscar tener un buen número de concejales, el que gane, el que sea alcalde. Para la alcaldía no hay segunda vuelta, un votito más, un votito menos, define la suerte del que va a ser próximo alcalde. Y para los concejales es la cifra repartidora, voto diferente, porque para el alcalde usted va a votar arriba por alguno de los candidatos o candidata, porque son 5 candidatos y una candidata, aunque del Frente para la Victoria, por si acaso avísenles, no sabemos nada. ¿Qué es del Frente para la Victoria? ¿Inscribió? ¿Sigue en carrera? ¿Quién son sus candidatos? Es cierto que buscaban unos, que buscaban otros. ¿Qué ha pasado con el Frente para la Victoria? ¿Han hecho cosas chuecas y al final han acabado chuecos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no aparecerán los del Frente para la Victoria, que no es la primera vez que se presentan con candidato? Ya lo hicieron las anteriores elecciones también. Bueno, pero 5 candidatos y una candidata, incluyendo del Frente para la Victoria, que no sabemos absolutamente nada. Y para asambleístas será para gobernador y también serán las franjas correspondientes a los asambleístas que irán por las cifras repartidoras y también los que van a ir por región. La más cercana, la que corresponde a Sucre, es la de Oropesa. Ahí hay candidatos asambleístas. 4 candidatos a gobernadores, los 4 que han tenido algún vínculo con el MAS, unos asambleístas por el MAS, otros funcionarios prefecturales por el MAS, otro aliado del MAS, otro del MAS, son los 4 candidatos a gobernadores. Un mes y 10 días. Dentro de 10 días ya usted va a poder ver la publicidad, va a poder escuchar la publicidad de los candidatos que se deben estar preparando para ese mes. Pero dicen los entendidos en marketing político que ya una semana antes del verificativo de la elección, es decir, el 22 de marzo, ya estaría la suerte echada. Es decir, poco ya pueden cambiar en masa la votación del vecino, del ciudadano. Tendría que ocurrir algo extraordinario, un evento extraordinario como para que un candidato suba su votación en relación a la que se tenga una semana antes del 29 de marzo. Eso es lo que dicen. Hay muchos partidos que todavía están entre qué hacemos con nuestros candidatos. En La Paz, en Tarija el MAS ha cambiado recién su candidato porque lo inhabilitaron. Otros dicen no, la de La Paz no se puede cambiar, ya no podemos hacer nada. Pero la situación
política de aquí adelante va a empezar a calentarse un poquito más y se pelearán y habrán roces entre unos y entre otros. Como en el cine, todo ocurre ante las pantallas y después pueden llegar a ser acuerdos, pueden llegar a ser unificaciones, todo puede ocurrir. Vamos a hablar con los miembros de una de las dos FUPOCH, porque hay dos FUPOCH en Chuquisaca, unas con un candidato y otros con otro candidato. Después de la pausa, amigos, aquí en el circuito. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Por primera vez en la historia, instituciones legislativas se unen y llevan adelante una sesión conjunta para distinguir y reconocer a un grande. Se ha logrado algo que a veces en Bolivia es complicado, pero que el día de hoy orgullosamente se da y es la unidad. El día de hoy, querido Walter, aquí estamos oficialistas y opositores. Estamos moros y cristianos. Pero mira, no ves ningún tipo de diferencia de esos factores el día de hoy, porque todos estamos sonrientes, pero además todos estamos profundamente orgullosos, como tú has dicho, de ser bolivianos, pero particularmente chuquisaqueños y sucreños. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Capital FM, siempre contigo. Que estos carnavales sean con buena actitud. Evitemos los excesos, cuidemos la salud. Ya llegamos todos, vamos a cantar compras preventivas para el carnaval. Compadres, comadres, no van a tomar. Cuidan su familia, tienen que pensar. Joven señorita, no se han de olvidar Que la abstinencia deben practicar. si unas copas tomas con moderación. Cuida tu futuro, usa protección. Estos carnavales con buena actitud. Ya no más excesos, cuiden su salud. El derecho a la salud es una realidad en Chuquisaca. Podemos escuchar a Carlos Valverde. Buenas noches. Siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. Esta la programación. A las 0:30. Éxitos del recuerdo. A la 1 de la madrugada. Radio Noticias. A la 1 de la madrugada con 45 minutos. El intruso de la noche. A las 2 de la madrugada con 30 minutos. El show del chiste. A las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio. A las 4 de la madrugada. Concierto nacional con Roger González. A las 6 de la mañana. Circuito electoral con Wilson Suárez. No desperdicies el agua potable. Jugar con ella significa desabastecer a miles de hogares. En estas fiestas tradicionales, usa racionalmente el agua. No la malgastes. El agua es vida. Cuídala. Es un mensaje de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra. Gobernador Jaime Cárdenas. Más obras, más desarrollo, más futuro. Para vivir bien. Chuquisaca avanza. Capital FM. Radio Noticias. Siempre contigo. Martín, ¿has escuchado? Tantos casos de muerte materna. Ahora que queremos tener una bobita, tengo miedo. También me preocupa. No quisiera que eso nos pase. ¿Qué hacen nuestras autoridades departamentales para evitar esto? Te cuento, Julia, que leí el Estatuto Autonómico de Chuquisaca y dice que el gobierno autónomo departamental debe garantizar nuestro derecho a planificación familiar plena, paternidad responsable, también debe garantizar la disminución de la mortalidad materna. ¿Ah, sí? ¿Y cómo logramos que se cumpla eso? Pronto nosotros decidiremos con nuestro voto la aprobación del estatuto. Sí, Martín. Para eso debemos conocer nuestro estatuto,
que nos garantice el acceso a servicios de salud con calidad y calidez, parto intercultural para una maternidad segura. Este es un mensaje de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomías con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada Suiza en Bolivia. Ahora en FANSESA le facilitamos la compra de cemento en todas nuestras agencias y distribuidoras. Ingrese a la página web de FANSESA, www.fansesa.com/mapas. Verifique las direcciones más cercanas a su obra. Y luego observe en cuál de estas agencias o distribuidoras aún queda stock de cemento a la venta. Así de fácil. Ingrese desde su computadora, tablet o smartphone a fansesa.com y de esta forma usted sabrá a qué agencia acudir de inmediato, sin perder su valioso tiempo buscando cemento agencia por agencia. FANSESA, más cerca de usted. FANSESA, construye el futuro. Capital. La red deportiva. Contigo. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Rodolfo? Acérquese un poquito el micrófono, no tanto ni muy lejitos, a unos 10 centímetros más o menos. Cosa, muchas gracias por la entrevista. Pues saludarle a su persona y a toda la opinión pública de la capital de Bolivia, del Estado Plurinacional, y también pues saludar a las provincias del departamento de Chuquisaca. ¿Quién es Rodolfo Pay? Rodolfo Paillo es el segundo secretario general de la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de Chuquisaca. Pues yo soy de la comunidad de Chijmuri, de la provincia Oropesa, segunda sección. He pasado todos los cargos de mi comunidad desde defensa sindical, he llegado a ser dirigente de mi comunidad. En mi subcentralía Milluni he sido miembro como secretario de Relaciones en la gestión 2010-2012. 2012-2014 he sido subcentral. Antes de cumplir mi gestión, mis dirigentes subcentrales me han dado un mandato, he ido a participar en el Congreso de Tomina, he sido parte de la terna y he salido como segundo secretario general, pues con la misión para defender la organización sindical en Chuquisaca. Rodolfo Paillo, a ver, le voy a pedir a mi querido, está en controles Luis Gutiérrez y en cámara Héctor Suárez, avisaremos, ¿no? Sí. Un poquito aléjese el micrófono, pero divididos los campesinos, antes parecían una unidad alrededor de Evo Morales, ahora ya van en dos. Bueno, hasta antes de este congreso que se ha desarrollado el 17-18 en Tomina, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, las comunidades, las provincias tienen, hasta ahora las comunidades siguen fortalecidas, pero sabemos de que hace 4 años, hablaremos desde la gestión del compañero Gregorio Vela, Leonardo Maturano, la federación ya no tenía esos principios, esos objetivos por los cuales ha sido fundado, de hacer respetar el poder de la tierra y el territorio, de defender la justicia, el tema de educación, salud, el control social. Entonces esos aspectos más se ha convertido en una oficina de la gobernación más, y entonces eso es lo que ha molestado, ya no ha habido esa coordinación estrechamente en defensa de las comunidades y de las bases de las diferentes comunidades. Tan poderosos se habrán vuelto los campesinos en Chuquisaca que tienen 4 candidatos campesinos y vinculados al MAS. Bueno, no pienso que es de que los campesinos o las comunidades se han vuelto poderosas, sino simplemente hay una angustia al poder de quienes, los verdaderos que han levantado este instrumento político por la soberanía de los pueblos, han quedado al margen. Quienes han llegado al poder, así seamos, podemos ver desde las elecciones nacionales, quienes han sido diputados, senadores en las pasadas gestiones durante ya estos últimos
hablando 9 años, jamás han vuelto al campo, al área rural, a sembrar sus tierras. Se han quedado como funcionarios, se han quedado en el poder de alguna u otra forma y no han dado cavidad. Eso ha molestado mucho a la organización sindical en Chuquisaca y también en muchos departamentos. También han visto nomás de que los candidatos no han venido consensuados desde las bases en estas últimas gestiones. Hablaremos de las últimas elecciones nacionales. Algún dirigente que ahora ha sido dirigente, está dentro de los primeros lugares como diputado o senador, no tenemos. Le han delegado. ¿Cuál era el resentimiento, cuál era la bronca cuando ha perdido el compañero Fausto Escalante, que era cuarto suplente, siendo miembro de la FUPOCH? Y ahora está en esa situación. Yo no entiendo, no comprendo, pero sí, siempre he obedecido el mandato de las bases y lo voy a cumplir hasta donde las bases me lo digan. ¿Don Fausto era parte de la FUPOCH? Don Fausto Escalante era segundo secretario en la gestión de don Leonardo Maturano. ¿Y ahora? Candidato en las elecciones nacionales a senador suplente. Cuarto senador suplente. Sí. El último de los 4. Sí. Al fondo. Exacto. ¿Ahora es del comité ad hoc? Ahora él es uno de los que ha iniciado, uno que ha estado a la cabeza y es el de la cabeza del comité ad hoc. No entiendo yo esa situación, pero muy lamentable. Creo, al margen de toda esta cuestión, hay nomás los intereses políticos, los intereses personales. Solo para eso algunos quieren hacer servir a la federación, a la FUPOCH, y no para realmente velar y defender los intereses que realmente necesitan nuestras comunidades, nuestras centrales. Si yo no supiera que usted es pro Damián Condori, pensaría que están hablando lo mismo los del otro lado, porque todos dicen lo mismo. Pero la realidad en las comunidades, sabemos, conocemos los que realmente los que hemos vivido la situación del campo. ¿Cómo es? Por ejemplo, hablemos del municipio de Poroma, en proyectos en gestión, solo han venido utilizando a la organización para poder escalar. Muchos. Raros son las autoridades orgánicas y políticas que realmente han hecho un trabajo excelente por su organización. Pero en el momento en el que Damián Condori no es elegido dentro de esa organización con algunos representantes como candidato a la gobernación, ya busca otro camino junto con ustedes. ¿Era porque no fue elegido candidato con la CODELCAM? A ver, hablando de este aspecto, también es importante poder aclarar a toda la opinión pública, a toda la ciudadanía de Sucre. El 22 de noviembre, el Ejecutivo Norberto y Felipe Méndez se constituyen en la ciudad de Cochabamba, donde reciben instrucciones del presidente Evo Morales. ¿El 22 de qué mes? 22 de noviembre. De noviembre. Noviembre. Ya. Para donde les dan hasta el 30 a la cabeza de la FUPOCH, tienen que definir el candidato, porque había extraoficial, dentro de ellos estaba Juan Carlos León, Damián Condori y Esteban Urquizo. El 24 nos reunimos con los ejecutivos provinciales más el comité ejecutivo de la federación en la oficina en la calle México para definir, sacar una convocatoria para el 28 de noviembre en Sudañez, donde de ahí iban de los 3, uno solo iba a salir del consenso de las organizaciones, así sea Damián, Esteban o Juan Carlos León. Pero día 25 llega el presidente, lo define sin previa consulta, sin esperar de esa tarea que nos había dado para poder definir el candidato en Chuquisaca con las organizaciones. Lo define por el consenso, por el apoyo de CODELCAM, dejando a un lado las comunidades, las centralías, las provincias y todo el entorno de la FUPOCH. Me está dando la razón, los campesinos son tan poderosos que eligen un gobernador para el campo y para la ciudad, porque ya no cuentan ustedes con los citadinos. No, eso es lo que ha pasado el día 25. Posteriormente, ese mismo día, el día 25, comité ejecutivo de la FUPOCH, los ejecutivos provinciales, organizaciones de la ciudad, Chaco, los Intis, hacen un pacto de unidad ya integrando todas las organizaciones de la ciudad. Hay documentos firmados de ese encuentro y de ahí
se consensúa a Damián Condori como el candidato de las organizaciones Campo y Ciudad. En ese entonces no se conocía todavía ni la agrupación ni ningún color donde se consensúa, pero hay un pacto de unidad donde ya se hace conocer al candidato que realmente iba a representar al campo y la ciudad. El día 25 en horas de la noche, cuando estaban los Intis, estaba Chaco, estaban organizaciones de la ciudad, estaban los ejecutivos provinciales. En ese momento estaba Juan Carlos León con ustedes, en ese momento estaba el señor Limón con ustedes, en ese momento estaban varios de los que ahora ya no están con ustedes. Sí. ¿Qué ha pasado? Se han dado la vuelta. ¿Por qué? Eso es la traición que le han hecho a la organización. Si orgánicamente, bajo un consenso, de un pacto de unidad de las diferentes organizaciones del área rural, del campo, de la ciudad, profesionales, no profesionales, gremialistas, juntas vecinales, los chacos, los intis, se hace un pacto, ahí están las firmas, y posteriormente algunos se dan la vuelta. Yo no entiendo, eso para mí es una traición, pero quien habla después de ese pacto, después de esa unidad, sigue firme con la decisión de ese empleado extraordinario cuando se ha llevado en la FUPOCH. ¿Han hablado con ellos? Por ejemplo, don Juan Carlos León, ¿en qué momento se aísla de ustedes? ¿En qué momento deja de apoyar a don Damián Condori? Juan Carlos León ha estado siempre apoyando, ahora no tengo entendido, ya no nos hemos contactado, hay mucha gente que ha preferido no tomar parte de esto, pero en el fondo creo que lo van a demostrar de la manera más democrática en las votaciones, porque mucha gente también siente nomás, creo que ven nomás el lado de sus intereses y prefieren hacerse a un lado y no así hacer respetar o obedecer el mandato de las bases. No hubo una reunión en la que digan, bueno, miren, yo voy a apoyar al otro candidato, gracias amigos, hemos estado hasta aquí con ustedes. ¿No? ¿Desaparecieron y listo? Después del 25 se ha llevado varios eventos. El Cabildo, el 3 de diciembre en el Coliseo Edgar Cojintos, posteriormente se ha hecho un acercamiento con el compañero Esteban Urquizo en la federación, donde no ha habido el resultado que hubiéramos esperado, era una gran oportunidad porque ahí hemos hecho encontrar a Damián Condori y a Esteban Urquizo, pero creo que no ha habido esa voluntad de poder unificar. Posteriormente en Sudáñez, hablamos la última vez personalmente donde he hablado con Juan Carlos León ha sido en Sudáñez. En Sudáñez. Donde él dijo, no voy a poder estar presente en el evento, tengo unas actividades con la FAM Bolivia, en ese sentido inmediatamente me estoy trasladando a Santa Cruz, pero lo que ustedes decidan, estaré de acuerdo con eso y seguimos adelante. Es la última vez que con Juan Carlos León hemos hablado en Sudáñez. ¿Y han conocido ustedes cuál ha sido el acuerdo de Juan Carlos León con Esteban Urquizo o con el otro sector para que quite su apoyo a Damián Condori? No conozco, pero me ha parecido algo extraño. Nos hemos comunicado también cuando a él le habían puesto en las listas para la asamblea departamental y posteriormente sin previa consulta, no sé cómo era la figura, pero ha retirado su nombre, ha desistido ante esa candidatura, ahora creo que está desempeñando más su cargo de alcalde en el municipio de Padilla. Otro, don Simeón Limón, estaba con ustedes. Estaba Era con el nosotros. segundo hombre de la dirección departamental del MAS. Era el segundo hombre quien en ese día, el 24 del 25 de noviembre, él tenía la posición donde todos habían hecho esa traición a la organización, la dirección departamental, pero creo que ha sido una de sus jugadas, no sé qué es lo que habrá pasado, pero también ha abandonado este barco que realmente quiere defender a la organización, quiere devolverle la dignidad de la federación, porque es lo que ha buscado y es el mandato que nos han dado en el Congreso de Tomina. Las primeras conferencias de prensa en la FUPOCH, en la calle México, eran completamente repletas de dirigentes de organizaciones sociales. Después ya menos y menos. ¿Qué pasó? Bueno, de todas de las reuniones de los empleados que había, como dice, ha sido cuando se ha hecho el pacto de unidad. Posteriormente, los chacos, los intis han retornado a sus lugares, sabemos,
los ejecutivos provinciales o algunos dirigentes. Ya cuando han visto de que se ha hecho, todos han ido a trabajar por el pacto, por la candidatura de Damián. Evo Morales le dio la bendición a uno de los candidatos, no al de ustedes. ¿Cuál es la relación de ustedes con Evo Morales? Bueno, yo personalmente con los ejecutivos en el mes de diciembre he hablado con el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con el compañero ¿Dónde? Evo. ¿Aquí? Aquí en Sucre. Ya. No me acuerdo exactamente si ha sido el 7 o el 8, el 7 creo que ha sido cuando ha venido, de diciembre, cuando ha venido a entregar el Coliseo en Sopachuy. El ejecutivo Norberto estaba en Sopachuy y aquí había tenido una reunión con los ejecutivos provinciales, pues por la invitación del ejecutivo y que no había nadie de la federación, he participado en la gobernación donde ha llegado el presidente, le he hecho conocer la situación, lo que había pasado y lo que estaba pasando y lo que podía pasar al futuro. De que como organización nosotros vamos a hacer respetar el candidato de las organizaciones, es más, tiene el consenso y el apoyo, tiene un pacto de unidad que se ha consolidado entre el campo y la ciudad, y en ese sentido le he pedido al señor presidente que se considere para que pueda tal vez buscar la unidad en Chuquisaca y no lleguemos a extremos. Ahí claramente me dijo, yo me arrepiento de haber dado las oficinas de la federación y las movilidades ahora para que estén en mi contra. Entonces en ese sentido nosotros no somos los enemigos del proceso, pero sí somos enemigos de las personas que han metido esa dedocracia, han impuesto los candidatos. Ya lo hemos visto y hemos analizado en los eventos cuando ha pasado las elecciones nacionales, no ha gustado a muchas de nuestras bases ni los dirigentes, y creo que ha sido nomás, y se siente hasta ahora, de que no hay esa aceptación cuando alguien impone, decide. Claramente le dije al señor presidente de que usted ha pregonado, ha manifestado, yo voy a gobernar obedeciendo al pueblo. Si esta decisión no es del pueblo, entonces ¿de quién es esta decisión? Ahí me dijo claramente, ustedes son los únicos que se oponen, el resto apoya. Así. Y ahora si Damián quiere ir a las elecciones, está en todo su derecho y listo. Sea él quien gane, igual vamos a coordinar, me dijo. Textual el presidente, testigos son los 10 ejecutivos de las provincias. ¿Y ustedes seguirán respetándolo como líder de su proceso a Evo Morales? El presidente es el líder de este proceso. Nosotros claramente en nuestro evento hemos manifestado, tenemos la tarea, es el presidente del Estado, él es el líder de este proceso de cambio, pero también hay que hacer transformaciones profundas, hay que reconducir este proceso. Y como él ha manifestado, hay que gobernar escuchando al pueblo. Si no va a obedecer al pueblo, entonces vamos a tener ciertas dificultades. Ese presidente Evo Morales, el líder máximo del MAS, a ustedes no los apoya, no los quiere, y ustedes a pesar de ello, ¿tienen alguna esperanza de trabajar políticamente con él? Bueno, la esperanza nunca se pierde, al menos personalmente no la pierdo, pero creo que nadie es insustituible en esta vida. Las grandes transformaciones, los grandes cambios que ha hecho el presidente, lo valoramos, pero también creo que no podemos dejar al margen a mucha gente que realmente quiere pues un cambio profundo. Hay cambios que se han hecho de forma, pero no de fondo. En ese sentido, me parece algo doloroso cuando usted me manifiesta de que el presidente no nos quiera, no nos apoye. El presidente debería ser neutral como presidente del Estado. Estas no son las elecciones nacionales, estas son las elecciones subnacionales. Aquí yo pido así de que el presidente con cualquier gobernador ganador tendría que coordinar de cualquier departamento, porque queremos cambiar, no queremos cambiar para un interés, para un fin o para un grupo de personas para manejar este país o este departamento, sino todos somos bolivianos y ahora por eso todos somos Chuquisaca, y en ese sentido tendríamos que coordinar al margen de todas otras actitudes de cualquier otra persona. Pero también al presidente le están mintiendo y le han mentido, y ese es el gran error que le han hecho cometer al presidente. Tal vez por eso el rencor
lo que usted manifiesta, pero no siento yo personalmente, yo pienso que ante todo se tiene que coordinar y que Chuquisaca no puede quedar al margen de otros departamentos. Una cosa es coordinar, otra cosa es seguir una línea ideológica y política. ¿Ustedes coinciden ideológicamente, políticamente con Evo Morales? Ya no. Hay muchos aspectos que ya no coincidimos, como en el aspecto que ha molestado la imposición, que todo se defina desde arriba y listo, y que nosotros seamos para obedecer. No, hay muchos aspectos, como en el caso donde en el estatuto del instrumento dice tiene que ser mínimamente, tiene que tener una antigüedad de 10 años, sin embargo, a título de inclusión se ha excluido a mucha gente, a los verdaderos fundadores de este instrumento. Son varios aspectos que no se coinciden, por eso hay que tal vez reconducir este proceso de cambio. Dos FUPOCH paralelas estarán en el camino de crear dos confederaciones de trabajadores campesinos paralelas, una con Evo Morales y otra contra Evo Morales. Después de la pausa me cuenta. ¿Sí? Sí. Volvemos. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Por primera vez en la historia, instituciones legislativas se unen y llevan adelante una sesión conjunta para distinguir y reconocer a un grande. Se ha logrado algo que a veces en Bolivia es complicado, pero que el día de hoy orgullosamente se da y es la unidad. El día de hoy, querido Walter, aquí estamos oficialistas y opositores. Estamos moros y cristianos. Pero mira, no ves ningún tipo de diferencia de esos factores el día de hoy, porque todos estamos sonrientes, pero además todos estamos profundamente orgullosos, como tú has dicho, de ser bolivianos, pero particularmente chuquisaqueños y sucreños. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Capital FM, siempre contigo. Que estos carnavales sean con buena actitud. Evitemos los excesos, cuidemos la salud. Ya llegamos todos, vamos a cantar con las preventivas para el carnaval. Compadres, comadres, no van a tomar. Cuidan su familia, tienen que pensar. Joven señorita, no se han de olvidar Que la abstinencia deben practicar. si unas copas tomas con moderación. Cuida tu futuro, usa protección. Estos carnavales con buena actitud. Ya no más excesos, cuiden su salud. El derecho a la salud es una realidad en Chuquisaca. Podemos escuchar a Carlos Valverde. Buenas noches. Siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. Esta la programación. A las 0 horas con 30 minutos. Éxitos del recuerdo. A la 1 de la madrugada. Radio Noticias. A la 1 de la madrugada con 45 minutos. El intruso de la noche. A las 2 de la madrugada con 30 minutos. El show del chiste. A las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio. A las 4 de la madrugada. Concierto nacional con Roger González. A las 6 de la mañana. Circuito electoral con Wilson Suárez. No desperdicies el agua potable. Jugar con ella significa desabastecer a miles de hogares. En estas fiestas tradicionales, usa racionalmente el agua. No la malgastes. El agua es vida. Cuídala. Es un mensaje de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra. Gobernador Jaime Cárdenas. Más obras, más desarrollo, más futuro para vivir bien. Chuquisaca avanza. Capital FM. Radio Noticias. Siempre contigo. Martín, ¿has escuchado?
tantos casos de muerte materna. Ahora que queremos tener una bobita, tengo miedo. También me preocupa. No quisiera que eso nos pase. ¿Qué hacen nuestras autoridades departamentales para evitar esto? Te cuento, Julia, que leí el Estatuto Autonómico de Chuquisaca y dice que el gobierno autónomo departamental debe garantizar nuestro derecho a planificación familiar plena, paternidad responsable, también debe garantizar la disminución de la mortalidad materna. ¿Ah, sí? ¿Y cómo logramos que se cumpla eso? Pronto nosotros decidiremos con nuestro voto la aprobación del estatuto. Sí, Martín. Para eso debemos conocer nuestro estatuto, que nos garantice el acceso a servicios de salud con calidad y calidez, parto intercultural para una maternidad segura. Este es un mensaje de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomías con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Embajada Suiza en Bolivia. Ahora en FANSESA le facilitamos la compra de cemento en todas nuestras agencias y distribuidoras. Ingrese a la página web de FANSESA, www.fansesa.com/mapas. Verifique las direcciones más cercanas a su obra. Y luego observe en cuál de estas agencias o distribuidoras aún queda stock de cemento a la venta. Así de fácil. Ingrese desde su computadora, tablet o smartphone a fansesa.com y de esta forma usted sabrá a qué agencia acudir de inmediato, sin perder su valioso tiempo buscando cemento agencia por agencia. FANSESA, más cerca de usted. FANSESA, construye el futuro. Capital, la red deportiva. Contigo. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Bueno, Rodolfo Payo, ¿no? Estábamos hablando de la situación interna. A pesar de toda esta situación en la que en Chuquisaca hay 2 FUPOCH, en Cochabamba creo que hay una situación parecida, en Tarija también. ¿Qué va a pasar en la nacional? Bueno, es muy preocupante lo que ha suscitado en estos últimos días con la federación, ¿no? Bueno, el mandato de Tomina, creo que nosotros hemos sido electos democráticamente en un congreso, posesionados, juramentados, al menos nosotros hemos jurado por Dios, por los mártires, cumplir y hacer cumplir. Y creo que ante todo, porque la política es coyuntural hasta que pase estas elecciones, de en adelante seguramente tienen que ver los responsables quienes han dividido a la FUPOCH. Y no solo es así, la federación no se ha dividido porque ha querido. Nosotros como comité ejecutivo, a la cabeza de Norberto, seguimos unidos, seguimos como los dedos de la mano. Y para estrechar en su momento igual como un puñete y defender a nuestra organización. Cuando ha suscitado el 23 de diciembre este comité ad hoc, creo que realmente nomás ahí han ido, el gran error que han cometido ha sido eso. 14 de enero nos reunimos en la ciudad de La Paz en un ampliado extraordinario nacional para ver la situación de Chuquisaca también, y donde claramente y textualmente todos los ejecutivos departamentales y regionales han manifestado y han dado ese mandato, esa tarea a Rodolfo Machaca. No existe y no tiene que ver ningún comité ad hoc a nivel nacional, por la situación de que eso sería una división si existe un comité ad hoc. Y tenía la tarea la comisión orgánica de venir en un evento poder unificar. Y nosotros habíamos entendido de que por la unidad de la organización en Chuquisaca estábamos dispuestos, si se convocaban dirigentes subcentrales delegados a un evento para poder unificar con la comisión orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para verle una salida y una solución a esta situación de Chuquisaca.
pero también al conformar el comité ad hoc han dejado a un lado a nuestros dirigentes comunales, a los delegados que han participado en el evento, a los subcentrales. Solo algunos ejecutivos provinciales han tomado esa decisión de conformar un comité ad hoc. Y entonces no ha primado la mayoría de las organizaciones para la conformación cuando han hecho ese supuesto comité ad hoc. Y muy lamentable cuando llega Rodolfo Machaca, no sé, no ha obedecido creo que el mandato de los ejecutivos departamentales y regionales cuando ha dicho de que en Chuquisaca es una situación muy complicada, por lo tanto no se debe reconocer a ese comité ad hoc. Y ahí estaba el supuesto comité ad hoc a la cabeza de don Fausto Escalante, donde ni siquiera la palabra les ha cedido el compañero Rodolfo Machaca. Y en ese sentido, y algo sorprendente, después, ni bien estamos llegando el 15 a las 10 de la mañana, Wilber Flores ya estaba vertiendo su opinión a través de un medio de comunicación radial diciendo de que ellos habían sido reconocidos legalmente para que trabajen, sin embargo era falso. Y posteriormente yo llamé a Rodolfo Machaca, ni bien llegué aquí a la ciudad, no, voy a ir a Sucre y no se va a reconocer ese comité ad hoc, es más, vamos a venir a solucionar, dijo, pero lamentablemente en pasados días viene, los reconoce y a nosotros nos desconoce, como si Rodolfo Machaca a nosotros nos hubiera puesto. Ahí claramente se ve desde la Confederación, pues sigue viniendo, manejando esa dedocracia, esa imposición al departamento de Chuquisaca y lo ha dividido a la FUPOCH. Pero nosotros ante ello, hay muchos respaldos de los dirigentes de nuestras bases, vamos a seguir defendiendo y trabajando al margen de lo político, vamos a seguir porque hay muchas necesidades para nuestros compañeros de base, para los dirigentes en sus trámites y en ese sentido pues hemos tomado la decisión de buscar una sede en alquiler y de hasta ahí seguir trabajando y haciendo toda la atención a todas las autoridades y a todas las personas que necesiten de los servicios, de los trámites en los cuales tiene la misión, los objetivos, cooperar la federación. Pero les han quitado las oficinas, les han quitado las movilidades. ¿A quiénes ustedes responden a nivel nacional si tampoco los reconocen? Eso es lo más doloroso y preocupante. Es que en la San Alberto, que es la primera sede de la FUPOCH que se ha comprado con la cota sindical, funciona la dirección departamental del MAS. Cuando en su momento eso por dignidad deberían devolverle. Es gran doloroso cuando la política se ha puesto por encima de lo orgánico, eso es el gran daño y con eso están matando a la organización sindical en Chuquisaca. Cuando por encima de la organización viene construyéndose políticamente y no así como se dan los mandatos, en los congresos, en los eventos, se analiza. Lo uno es lo orgánico, que es lo más fundamental, y posteriormente lo político, que tiene que ir al mando de la organización sindical, pero han hecho al revés y eso es el gran daño. Ahora de la calle México, ustedes los medios de comunicación saben en qué situaciones y cómo se han entrado, ¿no ve? Y en ese sentido viene, la Confederación reconoce, pero esto es una actuación más político que orgánico, y en ese sentido nosotros nos debemos solo a nuestras bases, a nuestros dirigentes, a las bases, a los afiliados, a cada uno de ellos. Entonces, cuando ellos decidan en un evento, pero democrático, con la participación de la mayoría, seguramente se va a analizar todos estos aspectos ya cuando pasen las elecciones o cuando convoquemos a un evento para poder analizar seriamente. Porque tampoco no nos pueden desconocer o desafiliarnos como pretenden hacerlo el compañero Rodolfo Machaca. Rodolfo Machaca está a punto de cumplir su mandato en la Confederación. ¿Cuándo se cumple? En el mes de junio va a haber un Congreso Nacional. También vamos a analizar a nivel nacional la situación que ha hecho con Chuquisaca Rodolfo Machaca. Pero no les van a dejar participar. Nosotros somos afiliados. Rodolfo Machaca no nos puede... Pero no reconocidos por ellos. Pero somos afiliados, aunque de base. Entonces, en ese sentido, vamos a participar
en el Congreso Nacional que se va a desarrollar en Pando. Y también vamos a hacer conocer a la Comisión Orgánica y a la Comisión Política para que hagan ese análisis y profundo para poder ver la situación también de Chuquisaca, porque la FUPOCH de Chuquisaca no se va a solucionar después que pasen las elecciones. ¿Y tendrán algún candidato nacional como ejecutivo de la FUPOCH o de la confederación que propongan ustedes? Creo que el compañero Damián está cumpliendo su mandato, entonces en ese sentido, como ya es de conocimiento esto, la nación quechua se reunirá, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, para ver, también analizar, para poner un candidato, ver también las posibilidades de que quién va a ser, ¿no? Esto se va a someter a una decisión democrática a nivel nacional. ¿Damián Condori puede ir a la elección? Ya no. Bueno, Damián Condori ya está en esta campaña, entonces la verdad no sé, pero seguramente otros departamentos van a consensuar candidatos como la nación quechua y otros departamentos también para ir a participar en este Congreso Nacional. Porque yo pensaría que no, ya es candidato, pero Evo Morales es dirigente de los cocaleros. Don Damián Condori, ¿a qué apunta? ¿Ser dirigente regional, líder regional o líder nacional? ¿Cómo están viendo ustedes? Nosotros estamos más abocados al tema de la FUPOCH. Queremos de que se le devuelva esa dignidad, que no se maneje políticamente por un interés a un cargo político, como se ha ido manejando durante estos últimos cuatro años. No se ha visto esa dignidad de la federación, con los objetivos, los principios que tenía la federación. Entonces, en este sentido, ahora en la parte política, al margen del otro, no hemos hecho ese análisis, no hemos evaluado y no hemos visto. Seguramente va a haber tiempo donde conjuntamente con las bases vamos a poder analizar en los eventos de aquí en futuro cómo se va a encaminar y cómo se tiene que solucionar y estabilizar también la Federación Única en Chuquisaca, y en la parte política también hacer un análisis profundo, cuán necesario es la política, la participación para poder gobernar en los departamentos a nivel nacional, y ver también, porque tenemos que ser, si vemos al futuro, tenemos que pensar también en nuevos líderes regionales, en nuevos líderes municipales, como se está obedeciendo en varios municipios, ¿no? Hay líderes realmente comprometidos, orgánicos, que están manejando ahora políticamente con los cargos públicos. Pero, ¿en qué van a quedar ustedes? ¿Tienen su oficina? Antes tenían los de la FUPOCH. ¿Quién pagaba antes? ¿Quién paga ahora lo de ustedes? ¿Cómo se movilizan? Si hay aportes a la FUPOCH, ¿hay otros aportes a ustedes? ¿Cómo está? Desde que hemos entrado desde el Congreso de Tomina, nosotros no hemos recibido aportes de nadie. ¿Ni de las bases? Solo las bases, hasta el 23, hacían reconocer sus libros y solo con eso. Y un dirigente, sabemos, desde que tiene que andar con sus propios recursos por hacer el servicio, el cumplimiento de trabajo a su organización, que no es de por vida, como muchos se quedan 4 años. Uno viene, cumple su gestión, que es de 2 años, vuelve a su trabajo y posteriormente otros asumen, y ese es el servicio que se hace a la organización. Y en este sentido, en la actualidad nosotros no percibimos los aportes de ningún lado. ¿Y entonces qué gastan? Ahorita no tenemos, nosotros tenemos que estar andando con nuestros propios recursos. ¿Y esa oficina nueva quién paga? Hasta ahorita esa oficina son de los aportes que nos han dejado del Congreso de Tomina, de los aportes, que había un dinero, con eso se va a solventar. ¿Y la campaña de Damián? No sabría decirle, nosotros no estamos manejando la campaña de Damián. ¿Pero participan? Participamos porque es el candidato consensuado por las organizaciones. ¿Y aportan a la campaña económicamente? Nosotros no estamos en posibilidades, entonces no hacemos, muy poco haríamos el aporte. Más el aporte con el apoyo moral. Siento que realmente en esta campaña se ve una gran desigualdad en unos que tienen más recursos, otros que no tienen con qué hacer su campaña. A los otros candidatos, fuera de Esteban Urquizu, ¿los toman en cuenta ustedes o no son importantes en este proceso electoral? ¿Cómo los ven? Son campesinos también, el señor Rodas y el otro candidato. Bueno, en estas cuestiones, en esta campaña electoral, vemos de que es
es una fiesta democrática, tienen todo el derecho de participar, son candidatos, desde todo punto los respetamos, porque nunca sería bueno un totalitarismo, y en ese sentido ellos tienen todo el derecho de poder llegar a las comunidades, de poder hacer su campaña, hacer conocer su propuesta. En ese sentido yo pienso que vivimos en un país democrático, todos tenemos derecho a ser elegidos y a saber elegir. La última elección presidencial, ¿usted votó por? Las últimas elecciones yo he votado en mi provincia, Oropesa. ¿Por quién? ¿A la presidencia? Por el presidente Evo. ¿Volvería a hacerlo? Tendría que ver su trabajo. Porque he votado por 5 años, tendría que demostrar un buen trabajo y para ver, pero porque tampoco es por la consigna votar, sino es unas elecciones democráticas. Quien te ofrece mejores condiciones de vida, de trabajo, de desarrollo, ¿por qué no hacerlo? Pero quienes tienen solo la angustia al poder y dentro de un grupo nomás, no lo haría. Si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría para presidente de Bolivia? Bueno, tendría que ver los candidatos, quiénes se Los presentarían mismos. ahora. Si se presentarían los mismos que se presentaron el 12 de octubre. Bueno, tendría que ver con esta situación que he vivido y he hablado con el presidente, tendría que analizar seriamente antes de tomar esa decisión, porque ya dudo ahora votar de nuevo por él, conociendo esta situación. Que nos vaya bien, buena suerte, buena noche. Muchas gracias. Que nos vaya bien, amigos, buena suerte. Capital FM, siempre contigo. Que estos carnavales sean con buena actitud. Evitemos los excesos, cuidemos la salud. Ya llegamos todos, vamos a cantar coplas preventivas para el carnaval. Compadres, comadres, no van a tomar. Cuiden su familia, tienen que pensar. Joven señorita, no se han de olvidar Que la abstinencia deben practicar. Si unas copas tomas con moderación, Cuida tu futuro, usa protección. Estos carnavales con buena actitud. Ya no más excesos, cuiden su salud. El derecho a la salud es una realidad en Chuquisaca. Podemos escuchar a Carlos Valverde. Buenas noches. Siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. Esta la programación. A las 0 horas con 30 minutos. Éxitos del recuerdo. A la 1 de la madrugada. Radio Noticias. A la 1 de la madrugada con 45 minutos. El intruso de la noche. A las 2 de la madrugada con 30 minutos. El show del chiste. A las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio. A las 4 de la madrugada. Concierto nacional con Roger González. A las 6 de la mañana. Circuito electoral con Wilson Suárez. No desperdicies el agua potable. Jugar con ella significa desabastecer a miles de hogares. En estas fiestas tradicionales, usa racionalmente el agua. No la malgastes. El agua es vida. Cuídala. Es un mensaje de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra. Gobernador Jaime Cárdenas. Más obras, más desarrollo, más futuro para vivir bien. Chuquisaca avanza. Capital FM. Radio Noticias. Siempre contigo. Martín, ¿has escuchado? Tantos casos de muerte materna. Ahora que queremos tener una bobita, tengo miedo. También me preocupa. No quisiera que eso nos pase. ¿Qué hacen nuestras autoridades departamentales para evitar esto? Te cuento, Julia, que leí el Estatuto Autonómico de Chuquisaca y dice que el gobierno autónomo departamental debe garantizar nuestro derecho a planificación familiar plena, paternidad responsable, también debe garantizar la disminución de la mortalidad materna. ¿Ah, sí? ¿Y cómo logramos que se cumpla eso? Pronto nosotros decidiremos con nuestro voto la aprobación del estatuto. Sí, Martín.
Para eso debemos conocer nuestro estatuto, que nos garantice el acceso a servicios de salud con calidad y calidez, parto intercultural para una maternidad segura. Este es un mensaje de la Asamblea Legislativa. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta